Soy Santiago y vamos a conocer historias que empiezan en lo íntimo y terminan moviendo lo colectivo. Historias que no se quedan en la superficie, porque lo que vale la pena siempre nace bajo tierra. Esto es En la Raíz, historias sobre la resistencia climática. Bienvenidos a un nuevo episodio de En la Raíz. El día de hoy exploraremos la historia de un líder que entiende la naturaleza como una estructura viva que requiere cimientos financieros sólidos. Él es Alejandro Morales. Tras fundar, Econduce y navegar por las complejidades del Venture Capital, hoy lidera como CFO de Toroto. Prepárense para entender por qué el éxito financiero solo es real si genera un impacto tangible en la tierra. Hola Alex, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola Sam, gracias, un gusto, como siempre. La verdad, súper emocionado de tener esta plática en La Raíz contigo, pues por muchísimas razones. Estaba yo pensando hoy en la mañana, primero porque, no en ningún orden en particular. Tú me has platicado que querías hacer un podcast y que te interesa el podcasteo. Alguna vez, sí. A mí también hace muchos años, creo que hasta nos ocurrió más o menos en la misma época, a cada quien por su lado, y no se nos dio, pero ahora se nos está dando y me emociona muchísimo. Siempre poderle dar palomita a algún sueñito compartido. Exacto. Sí. Entonces esa es una. Otra, porque tengo el enorme gusto y privilegio de conocerte porque trabajamos juntos. Tú eres el CFO de Toroto, yo soy el CEO de Toroto y pues tenemos una relación de trabajo muy cercana y he tenido una gran suerte de conocerte cada vez más y te lo he dicho también en privado, pero se vale decirlo al aire, pues te encuentro como un modelo a seguir, una persona que ha vivido su vida de manera súper coherente, súper consciente. Has demostrado con actos quién eres y cuál es tu camino toda la vida, que no es nada fácil. Igual y más fácil para mí que estoy bastante más joven que tú. Aunque tengo las mismas canas. Pero tú ya llevas más tiempo demostrando quién eres, ¿no? Y te encuentro como un gran modelo a seguir. Entonces, muy emocionado de tener esta plática contigo, Alex. Igual y platícanos más o menos cómo recuerdas tus primeros años, tu infancia, dónde creciste, cómo era tu núcleo familiar, de dónde vienes, y de ahí la llevamos. Perfecto, y igual, nada más para decir, también es un privilegio poder estar aquí en este podcast, en esta sesión, y también trabajar contigo, pues todos los días siempre es bastante emocionante y enriquecedor. Pues a ver, de mi infancia, de dónde, cómo empecé yo a desarrollarme, clavarme más hacia temas, cómo llegué más a este mundo como de conciencia, de empresas ambientales. Pues yo crecí en la Ciudad de México, de madre austriaca, padre mexicano, y tuve la fortuna de que, gracias a esta parte austriaca, podía ir muchos veranos a visitar a mis abuelos en las montañas en Austria, lugar hermoso. Y pues desde niños ahí tenemos toda la libertad y nos la vivíamos ahí en el bosque, en las montañas, y divertidísimo, padrísimo, y eso pues ya es una perspectiva muy diferente a lo que tenía aquí yo en la Ciudad de México. Y también aquí viviendo en la Ciudad de México, mis papás tenían una cabañita muy rústica en el Estado de México a la que íbamos todos los fines de semana, y todos los fines de semana también estábamos, creo que ni lo habíamos platicado. No. Todos los fines de semana estábamos ahí en el bosque. Caminatas en el bosque. Ajá. Prácticamente era eso. Y y en la noche, pues la chimenea y cocinar ahí una carnita asada. Pero todos los fines nos íbamos. ¿Quiénes? ¿Tus papás, tu hermano y tú? Sí, exactamente. Los cuatro. Y el perro. Y sí, pues ya era mucho contacto siempre con la naturaleza. Y sí, pues crecí en la Ciudad de México, tuve alguna experiencia también de vivir fuera. A mi papá lo contrataron 2 años en Bruselas, en Bélgica, entonces ahí nos fuimos toda la familia también, cuando tenía yo como 12 años. Entonces, pues todo eso como que cada vez me abría más la mente, ¿no? A diferentes perspectivas, diferentes ideas, ya desde temprana edad. ¿Cómo cuáles? Pues desde cómo somos diferentes, en México, cómo vemos las cosas de una manera, a la diferencia de por ejemplo, en Austria,
mis abuelos que pues vivieron la guerra. Mi mamá nació todavía en la Segunda Guerra Mundial, Wow. o sea, nació en el 43. Es que si eres de otra generación. Sí, exactamente. Nació, a ella le tocó todavía, entonces toda esa, digamos, esa vida posguerra y cómo pues tenían su huerto, todas las personas ahí en el pueblo, Wow. del que sí vivían, no nada más era un huerto para pues, o sea, tener cosas ricas, sino realmente sí vivían de eso y sus papas y todo eso y las guardaban. Pues en los sótanos ahí para comer, para tener comida en invierno y una vida pues muy diferente a la que pues a lo mejor estaba yo más expuesto aquí en México, pues cuidando las cosas más, con menos, o sea, como que con menos cosas y poder igual tener misma satisfacción personal y misma plenitud. Entonces ese tipo de cosas, ¿no? Que vas viendo ya desde niño cómo son diferentes las dinámicas. No, sí son valores muy fuertes. Sí. O sea, esta idea de que los recursos son finitos, por ejemplo, es una cosa que me estás diciendo. Y todo eso sumado, bueno, con que tienes que producir o hay una cultura de producir comida y que si la helada estuvo demasiado gruesa es un problema real. Y pasar tiempo en la naturaleza pues suena como una combinación potente. Sí, sin duda lo fue. Pero la verdad, pues sí, tuve mucha fortuna y por suerte pues, lo pude aprovechar, ¿no? ¿Cómo a qué edad y más o menos qué estaba pasando en tu vida sentiste que pasaste, digamos, de la niñez a ya adolescencia? Pues a ver, o sea, yo fui un late bloomer, late bloomer. ¿Sí? Sí. O sea, yo parecía 12 años cuando mis amigos, o sea, a los 18 años. Pero bueno, o sea, más allá de eso, pues no sé, yo creo que ya fue, pues sí, ya digamos en la preparatoria cuando ya uno empieza como a aterrizar tantas diferentes ideas y genera uno su propia identidad. O sea, yo creo que desde ahí ya empecé como a marcar, como siempre hacer las cosas un poquito diferentes a la manera tradicional de cómo a lo mejor un mexicano, no diría cualquiera, pero un mexicano pues, que ha estado expuesto a las mismas, digamos, experiencias que yo podría haber tenido, ¿no? Entonces, sí, como desde ahí creo que ya empezó a... ¿Y como cuáles eran esas diferencias? Ya sea de observación tuya o de actos. De tus amigos, por ejemplo, o de la gente que te rodeaba. Pues, a ver, o sea, eso a lo mejor un poquito más adelante, pero, por ejemplo, mis elecciones como, no sé, de viaje, de experiencias en el extranjero, tuve la posibilidad de irme de intercambio, entonces dije, oye, vamos al lugar, al más, o sea, en su momento sí era bastante, ya son varios años, era bastante, pues, como raro, pues yo me fui a Hong Kong, ¿no? Así como de, pues en vez de ir a los lugares un poco más tradicionales donde todo el mundo va, o los que tienen la oportunidad de salir, pues yo pues escogí irme a un lugar ahí, pues donde sea lo más difícil para pues aprender otro idioma, otra cultura, y sí, tener experiencias pues muy diferentes. Entonces como que ese tipo de como cosas son las que he sido a veces un poco diferente al promedio. ¿Y a qué te querías dedicar? Desde joven, o sea, desde chico, o sea, desde prepa, yo decía como algo que tenga que ver con construcción, arquitectura. Me encantaban los números, siempre fui muy, muy bueno con los números. Y pues ingeniería civil era como que combinaba todo, el construir, el hacer algo, el como que realmente sí, pues hacer algo tangible, algo que, o sea, y resolver un problema a ciertas personas. A través de ingeniería, a través de algo técnico, fue como que pues no tuve que pensar mucho, ¿no? Y esa fue la carrera. ¿Y qué tal? Me encantó. ¿Sí? Me encantó. Ingeniería civil, al menos donde yo la estudié en el TEC, allá en Monterrey, tiene un componente muy fuerte de ingeniería ambiental. Muchas de las materias eran de agua, y bueno, ingeniería ambiental en general. Además, pues ves temas de estructura, temas como de project management. Muy padre, me encantó la carrera. ¿Por qué está tan relacionado? Pues porque pues, muchas de las soluciones de infraestructura pues, son obra civil, temas de tratamiento de agua, todo eso viene más de la parte de... Sí, o sea, al menos en las universidades los que manejan todo lo que... Bueno, no sé si ha cambiado, pero los que manejan todo lo que es ingeniería ambiental cae dentro generalmente los departamentos de ingeniería civil. ¿Y trabajaste en eso? Sí. Bueno, cuando
cuando me gradué, trabajé justo en Project Management. Estuve en construcción, proyectos grandes. Estuve 3 años trabajando en ese mundo y fue ahí cuando, platicando con un amigo, me dijo, oye, hay un diplomado de construcción sustentable. Y dije, oye, pues, ¿de qué trata eso? Siempre como que estaba todo el tema, como pues, esta parte ambiental, pero sin saber absolutamente nada, como que hay en el fondo de mi conciencia. Y tomé ese diplomado y a partir de ahí fue un cambio impresionante en mi vida, ¿no? Porque de repente, pues no era nada más diplomado de hay que construir con materiales verdes, sino nos explicaban toda la teoría de desarrollo sustentable y todo, o sea, digo, a nivel bastante, o sea, alto nivel. Ya solo con eso dije yo, o sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, me prendió el chip de la conciencia ambiental, principalmente. Y dije, oye, espérate, algo tengo que cambiar. O sea, yo no puedo seguir, digamos, ahorita una trayectoria en una profesión donde, pues, estamos simplemente construyendo un proyecto que estábamos haciendo. Antes era un bosquecito. Cuando fuimos a ver el terreno, había liebres literal ahí saltando, y ahorita ya, o sea, y construimos un centro comercial, ahorita ya está en medio de la ciudad. Y me acuerdo perfecto, o sea, que un día estaba yo parado ahí en la obra, o sea, la verdad, estaba feliz en ese trabajo, pero de repente después de haber tomado ya o estando tomando ese curso, en ese diplomado, dije, o sea, ya lo vi todo diferente, dije, no puede ser, o sea, la cantidad de concreto, íbamos a hacer un centro comercial para más consumo, y además veía el humo que salía y el polvo y todo, y dije, o sea, no podría yo seguir, digamos, mi trayectoria, digamos, como en construcción, la tradicional, o la que yo estaba ya llevaba pues 3 años en eso, no la puedo seguir así, no me puedo hacer güey. O sea, algo tengo que cambiar donde sí pueda yo ser parte de la solución en lugar de, pues, digamos, contribuir al problema. ¿Hubo alguna noción o insight o lección o algún 20 que te cayera en ese diplomado que tuviera tanto impacto en tu cambio de comportamiento? Pues, o sea, en general, creo que en general como que entender ya todos los conceptos del desarrollo sustentable, la parte, pues, que tienes que balancear la parte económica, la parte social también, la parte ambiental. Y pues sí, bueno, en general, pues cómo estamos extrayendo recursos y simplemente desechamos todo. O sea, en general toda esa visión que pues medio que uno ya la sabe, pero aquí como que me la aterrizaron muy bien. Y fue como, y bueno, y de ahí empecé yo también a investigar más, a leer de este tema y todo. Y me empezó a apasionar mucho. Y dije, pues yo tengo que, o sea, no me importa, todavía es temprano en mi carrera, cambiar el giro a algo que, o tratar de mantenerme dentro de lo posible, dentro del mundo de ingeniería. Pero pues sí necesito hacer algo ya muy enfocado hacia eso, ¿no? Y entonces decidí renunciar a ese trabajo y irme a hacer una maestría. Wow. Nada más. Yo ya quería hacer una maestría, pero bueno, ya enfoqué justo una maestría que podía medio cumplir con estas necesidades, estas inquietudes que tenía. Pero ya tenía el chip, digamos, ya el nivel de la conciencia ya aprendido. Y por fortuna o por desfortuna, no lo sé, no, o sea, yo no lo puedo apagar. Así simplemente otra vez hacerme güey y seguir adelante como si nada, ¿no? Entonces, ¿y estabas solo en ese momento? ¿O recuerdas a alguien muy presente en esas conversaciones o en ese momento de tu vida o en esas pláticas intercambiadas al respecto? Sí, un amigo, el que justo me platicó que existía este diplomado, él también había tomado uno similar. Ajá. Y ya me empezaba a platicar todas esas cosas y pues me empezó casi a interesar más. Entonces como con él intercambié muchas ideas. Ajá. Y él también, pues de vivir, de haber estudiado su carrera, todo, decidió, él sí, un cambio de vida mucho más fuerte, ¿no? También por toda esta conciencia que se le vino encima. Qué padre. Y qué padre atravesar algo así en amistad. Sí. Digamos, cada quien tiene su camino, pero con un amigo está padre. Sí, sin duda. ¿Y entonces a qué maestría te fuiste? Me fui a estudiar a Londres, una maestría en University College London, ingeniería en sistemas ambientales. Wow, o sea, ya de lleno.
¿Perdón? Ya de lleno. Sí, no, ya de lleno. Sí la daba todavía, o sea, digamos, el departamento de ingeniería civil, todavía mucho era, pues, como que todavía temas de infraestructura. En general, como que veía esa como coherencia, pero sí era un cambio, o sea, sí era un giro importante porque, pues, cuando acabé la maestría, empecé a buscar trabajo y como que o sea, no entendían así mi currículum. Justo te iba a preguntar, o sea, al principio de tu maestría, ¿sabías qué querías hacer después de tu maestría? ¿O confiaste que ibas a encontrar? Confié. Ok. Confié. Saliste de zona de confort brutal, te volviste a ir a Hong Kong. Sí, exactamente. Sí. Por completo. O sea, sí fue digamos, una decisión importante, pero también tenía yo 28 años y bueno, o sea, dije, a ver, todo esto viene con muchísima fuerza. O sea, todo el tema ambiental ya se tiene que atacar, se tiene que ver de frente, va a haber muchísimas oportunidades. Y dije, a ver, también me puedo adaptar. Tengo muchas, como, digamos, sobre todo, pues, ciertos skills, ciertas habilidades que creo que puedo aplicar en cualquier trabajo. Pero nada, sí. O sea, sabiendo que quería seguir haciendo algo, pues, relacionado, pues digo, lo más relacionado posible a lo que yo había estudiado y el background que tenía, pero sí ya enfocado a temas ambientales, pues estaba seguro que algo iba a salir. ¿Y qué aprendiste en la maestría? Sí, en la maestría aprendí muchísimas cosas. En general, temas ya mucho más como profundos de todo lo que es desarrollo sustentable, de toda esa parte teórica, porque hay que entender muy bien la parte, también temas muy técnicos de cómo modelar ya numéricamente, pues desde, no sé, temas como de contaminación de una planta, cómo se dispersa en el aire. Ese tipo de cosas, también pensamiento sistémico. Y algo que me gustaba mucho de esa maestría era justo esto, ¿no? Cómo debes de abordar todos los desafíos ambientales. No es nada más resolver una cosa técnica ya, sino tienes que contemplar todo lo que va alrededor, ¿no? O sea, todas las implicaciones que puede tener, que son muchas. Siempre hay muchas diferentes grupos de interés o diferentes elementos que hacen que siempre todas las soluciones ambientales sean súper complejas. Entonces esta visión sistémica era algo que nos enseñaron mucho, ¿no? Y lo que nos enfatizaban ahí bastante. Y de todas estas patas que tiene el problema, digamos, ¿cuál crees tú que es de las menos atendidas? La pata económica, la pata financiera, la pata social, la pata técnica, la pata ecológica. ¿Cuál viste tú que necesitaba o que tú podías aportar? O sea, ¿te refieres a problema en general como ambiental? Híjole, o sea, en esa época, pues sí, yo sí veía que era más como desde la parte como técnica y como tenía toda esta parte de gestión de proyectos, de project management, pues como que dije, oye, por ahí puede ir, yo podría estar aportando, ¿no? A lo mejor ya algún proyecto en particular. Sí, a lo mejor yo pensaba que ya, después de la maestría podía haber oportunidad en proyectos como de energía eólica, o sea, en empresas de ese tipo, donde podía yo donde podía yo aportar mucho con todo ese background que traía, ¿no? ¿Y quiénes eran las personas alrededor de ti en ese momento? O sea, ¿de quién te acuerdas mucho en ese periodo de tu vida? Pues, a ver, ahí yo ya me había ido siendo novio de mi hoy esposa, Moni. Entonces, definitivamente, pues era ya parte central de mi vida. Pero bueno, ella se quedó en México. Yo me fui, pero bueno, mantuvimos la relación y fue, pues, o sea, antes viajábamos, o sea, y nos veíamos relativamente seguido. Entonces, ella, sin duda. ¿En ese momento era que se hablaban por teléfono o texteaban mucho? ¿De qué te acuerdas? Sí, en BlackBerry Messenger todo el tiempo, así cada rato. O sea, creo que ya se podían mandar fotos. Qué padre. Sí. Y sí, o sea, entonces era estábamos todo el tiempo hablando, o sea, cada rato, o sea, todos los días, todo. Entonces, ella era, pues sí, mi parte como fundamental, aunque estuviera lejos. Pues sí, hice varios compañeros y buenos amigos en la maestría, pero en ese mismo año, nada más que en Cambridge se fue a estudiar, el que era un amigo de toda la vida, estudió una maestría muy similar, un perfil muy similar al mío, que es Eduardo, que luego se convirtió en mi socio en Econduce. Ya me estoy adelantando un poco a la historia, pero desde ahí ya él me venía a visitar, se quedaba conmigo en Londres o yo lo iba a visitar a Cambridge. Qué padre. Y pues nuestras discusiones, o sea, nos echamos chelas, todo eso era
¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué y cómo lo vamos a hacer? Hay que hacer algo, siempre hay que hacer algo, hay que resolver algo. O sea, entendíamos muy bien las diferentes problemáticas. Los dos tenemos mucha confianza de, pues a ver, yo me quedé a dormir a su casa, conocía perfecto a su familia, él a la mía, o sea, éramos muy, muy amigos. Eso de niños, o sea... De niños, pero sí, y luego, pues bueno, y siempre mantuvimos la amistad y resulta que él pues simplemente estudió maestría muy similar a la mía, pero y al mismo tiempo, nada más que en universidades diferentes. Y entonces, sí, ahí empezamos a tener siempre como discusiones de qué. Entonces estábamos ahí con los ojos muy abiertos de qué cosa podríamos hacer. Y buscamos regresar a México los dos en algún momento para resolver algo, para hacer un cambio brutal. O sea, sí teníamos una energía como importante. ¿Y qué veías? O sea, me interesa muchísimo, tal vez alguna persona que nos escucha, ¿cómo escoges a tu socio o a tu socia? O sea, ¿cómo eliges emprender algo con una persona? Si ya te adelantaste, terminaste emprendiendo algo padrísimo con él, ¿qué veías en él durante tu carrera? O sea, ¿qué te hizo sentir que tenía sentido empezar algo con él? ¿Era algo pues, más técnico, más de intelecto, de click, de cultura, de valores, de confianza? O sea, ¿qué era lo más importante para ti en ese momento? Pues a ver, o sea, no fue como que estaba yo en busca de un co-founder, simplemente pues, como que todo se acomodó muy bien. Ajá. Y creo que es el primer elemento que yo he visto que fue algo que nos hizo llegar a un cierto nivel de éxito, que estamos muy alineados. O sea, además de tener la misma edad, estábamos los dos, solteros, no estamos casados ni con hijos, misma como situación como económica, o sea, que no teníamos ni un peso prácticamente los dos, queríamos regresar a México y entonces eso solito ya estábamos muy alineados, ¿no? Entonces eso es en primer lugar. Y dos, pues la confianza de, pues sí, saber que puedes confiar casi ciegamente. Yo sí confiaba ciegamente en él y yo sé que él también en mí. Y eso solito ya te quita de encima muchísimas cosas. Y luego pues su capacidad y también su visión, sus valores, pues también muy alineados. Y sí, fue como, la verdad, o sea, fue muy fácil. O sea, una decisión que no requirió mucho pensarse. Cuando decíamos, oye, hay que hacer algo juntos. ¿Y estaban todavía allá cuando se les ocurrió la idea de lo que iban a montar? ¿O eso ya se les ocurrió en México? Terminando la maestría, cada quien, pues, estábamos rotísimos, cada quien pues, buscó algún trabajo. Y estuvimos un año. Él estaba en un trabajo que pues, era algo más temporal. Yo conseguí algo pues, mientras que ganaba algo de dinero, que no era realmente lo que hubiera realmente querido. Pero estábamos hablando, o sea, decíamos, hay que hablar cada mes hablamos y con ideas. Entonces ya tenemos una lista de diferentes ideas que podemos hacer. Y fue a fines de 2012, cuando le dije, oye, yo ya me regreso a México. Ya hemos hablado bastante, tenemos ciertas ideas. ¿Qué onda? ¿Tú también te regresas? Me dice, venga. Pues unos días ahorita, Navidad, enero, y nos vemos ahorita a mediados de enero en México. Y arrancamos algo. Tenemos una lista de ideas, pero hasta ahí. Y a ver, platícame algunas ideas, sobre todo las que no terminaron haciendo. Pues a ver, teníamos una idea como de un súper orgánico en su momento, más todo digital, con entrega a domicilio, tema de recolección de basura orgánica. ¿Y se la contaste a Ricardo o no se la contaste a otro? ¿Qué onda? No, esa lista la tenemos ahí bien guardada y luego es más, apenas ahorita la estoy desempolvando aquí en mi mente. También habíamos dicho de temas de basura orgánica, de recolectar la basura orgánica para generar energía. Y, híjole, no me acuerdo qué otras, pero eran bastantes, ¿no? Así desde también, sí, como otras, sí, no me acuerdo qué otras, pero todo era relacionado como resolver algún tema importante que tenga que ver con sustentabilidad ambiental, ¿no? Ese era como el foco principal. Y una de esas ideas era justamente, pues, motos eléctricas, o sea, alrededor de motos eléctricas compartidas. Entonces, como que ya estamos ahí vimos que en España había ya las primeras motos eléctricas que rentaban estudiantes en las universidades. Entonces dijimos, por aquí hay algo. Ya existía la Ecobici, en México llevaba unos 3-4 años, supongo, la Ecobici. Y en diferentes lugares del mundo también las bicis compartidas. Y dijimos, pues por aquí tiene que haber algo. O sea, dijimos, la movilidad en 2 llantas ligeras, de vehículos ligeros, pero que te permita llegar un poco más lejos que la bici. Más en Ciudad de México, ¿no?
Sí, bueno, o cualquier ciudad, pero más en Ciudad de México, que no contamine, vehículo eléctrico. Dijimos, por aquí va, era lo que más nos llamaba. Todas las otras opciones sí, ideas que teníamos, pues tenían sus cosas positivas y negativas, pero esta era como que uno ya sabe, ¿no? O sea, dices, va a ser esto. Te cliqueó. Oye, y una pregunta, por curiosidad, cuando fuiste a Hong Kong a hacer tu intercambio, ¿es una ciudad en la que hay muchas motos o es una ciudad en la que hay muchos más carros? En Hong Kong no es tanto de motos, o sea, sí hay, pero no es tanto, no es un Vietnam, o sea, no. Es que sí, hay ciudades y lugares en Asia que ves tantas motos en la calle y fluye, no hay tanto tráfico, ocupas muchísimo menos espacio por persona transportada. Exacto. Me preguntaba si era una de tus inspiraciones, pero no. No, al revés. Creo que el modelo de movilidad de Vietnam era algo que decíamos, tampoco jala. Tampoco jala. Sí. Y no puedes ni cruzar la calle, no tienes que cruzar a ciegas para que no, o sea, porque ellos te esquivan, ¿no? Sí, es cuestión de fe, cruzar la calle. Sí, exacto. Y por ahí tampoco va, tiene que ser movilidad responsable, que la gente aprenda a manejar bien, o sea, por ahí es donde le vimos como el ángulo, ¿no? ¿Y cómo empezaron? Pues a ver, no teníamos nada de dinero, no teníamos absolutamente nada, teníamos nuestras computadoras viejas todavía, las de la maestría, y pues las prendimos y no sabíamos nada de levantamiento de capital. ¿Se veían en algún lugar para trabajar? Sí, como los dos somos del TEC, o sea, Exatex, pues podíamos usar las instalaciones. Okay. Entonces, y nos quedaba como intermedio ahí el campus de Santa Fe. Y había como una zona de emprendedores que estaba completamente vacía, no había nadie. Y pues llegamos ahí nos sentamos, ya como tenemos unos escritorios, ponemos nuestras pantallas y así, sin nada, así. Sin saber ni siquiera de motos eléctricas, pero dijimos, vamos a hacer esto, no sabemos nada de baterías, o sea, realmente teníamos solo muchísima energía y ganas, y la verdad es que en ese momento éramos, o sea, nada nos iba a detener, ¿no? Todos los retos que nos iban a salir, sabíamos que iba a estar durísimo, pero dijimos, venga, vamos. Y empezamos a investigar, meternos a internet. Oye, ¿cómo se levanta capital para una empresa? ¿Qué es Friends Family? Todo eso empezamos a aprender de lo que viene en los blogs, de lo que está disponible de información y así. Que ojo, en México no se veía. ¿Aquí estamos en qué año? 2013. Inicio 2013. No había nada. No creo que hubiera habido ni una ola de startups en México fondeadas por este tipo de capital o de impacto. No. Empezaron a salir los primeros fondos de venture también. Digo, seguramente antes habrá habido algunos. Pero ¿tenías alguna referencia clara de una empresa que dijeras, cracks, ellos lo están haciendo, están liderando? Pues, no sé si fue mucho antes que nosotros, pero ya había salido Carrot. Carrot, que era de movilidad compartida de coches, como tipo Zipcar en Estados Unidos. Que estaban en la calle, ¿no? Era una app y podías desbloquear. No era app todavía. No era de app, creo que era vía web. Pero podías simplemente ir a un estacionamiento, rentabas el coche, lo usabas y lo dejabas. Ya era como movilidad compartida, digamos, shared economy. Sí. Entonces ellos habían arrancado un poco antes que nosotros. Uber llevaba 2-3 años en México. O sea, quiero contextualizar porque realmente... Sí, estaba arrancando. Estaba arrancando todo. Sí, creo que estaba arrancando en 2013, si no me equivoco. Mira, puede ser, sí. Pues es que eso me impresiona, que hayan empezado con esa convicción. O sea, yo ya te tenía a ti. Yo ya me acuerdo en la carrera, fue cuando tú saliste en la portada de Expansión como emprendedor del año. ¿Tú estabas en la carrera? Yo estaba terminando la... No lo digo en mala onda. Pero fíjate, yo entré a la carrera en 2012. O sea, tú el año siguiente empezaste Conduce. Sí. Y para cuando yo salí de la carrera, yo ya tenía una referencia que se llamaba Alejandro Morales. Sí. De que se podía poner una empresa en México en temas de impacto. Exacto, sí. Sí, a ver, o sea, creo que de las cosas padres que logramos y que sí hoy siguen dando resultados intangibles, invisibles, pero que creamos mucho, o sea, mostramos que se puede. O sea, y ayudamos a crear este nuevo ecosistema de emprendimiento en México del cual había casi nada, no era muy poquito. Bueno, pero ya te adelantaste. A ver, ¿cómo lo hicieron entonces? ¿Cuál fue el primer dinero que consiguieron? ¿Cuál fue su MVP? ¿Cómo salieron al mercado? Pues a ver, primero fue... Friends and Family, más bien Family, ¿no? Levantamos ahí una cantidad muy pequeña de dinero
Y ya estábamos hablando con chinos todos los días, pero pues ellos te contestan en la madrugada despiertas. Entonces, bueno, estábamos trabajando así casi... Con chinos por las motos. Con chinos por las motos porque sabíamos, ya estábamos investigando de qué motos había, porque en China sí había muchísimas motos eléctricas. Ajá. Y sabíamos que de ahí tenían que venir. Entonces levantamos algo de dinero, nos trajimos 8 motos. Wow. Todas de diferentes tecnologías de batería, diferentes modelos, diferentes colores, todo diferente. No teníamos ni siquiera identidad visual. Y bueno, las trajimos y también tuvimos que aprender temas de importación y todo eso. Y llegaron y pues, o sea, bueno, primero probarlas, aprender a andar en moto. O sea, porque ninguno de los dos éramos motociclistas. O sea, imagínate. Wow, es una empresa de motos que ningún motociclista en el equipo. Exactamente. Ya había también personas ahí en el equipo y me acuerdo que fuimos al Estadio Azteca, contratamos una escuela. Una escuela de aprender de andar en moto. Wow. Y nos enseñaron ahí en el Estadio Azteca a andar en moto y felices todos. Muy divertido. Y dijimos, bueno, pues ya hay que pintarlas todas de un mismo color, todas las motos. Y nos fuimos al jardín ahí por eso entonces yo me regresé a vivir a casa de mis papás. Al jardín de casa de mis papás. Y pues ahí pintando nosotros ahí las motos digamos pintándolas, y de repente llega un aire y tira todo el polvo y todo sobre nuestra pintura fresca. Entonces ahí nos ves otra vez lijándolas y pintándolas. Pero bueno, ya las teníamos todas de un color, ya tenían toda una... Eso no sabía tampoco, O sea, las personas emprendedoras tienen que hacer de todo, pero pintaron sus propias motos. Sí, exactamente. Y bueno, y ya de ahí pues probamos las diferentes motos y pues sabíamos que el componente tecnológico iba a ser súper importante. Y teníamos un amigo también de la infancia, de la juventud, que era pues tenía su empresa de desarrollo de software. Y entonces le dijimos, oye, esta idea, este proyecto de movilidad compartida, o sea, ahí todavía no existía nada ahorita lo que ya ves en diferentes ciudades, de vehículos eléctricos compartidos, vehículos compartidos más allá de lo que es Ecobici, ¿no? No había nada. No había nada. Menos en América Latina. No, mucho menos. Había una empresa en Estados Unidos que ya estaba haciendo algo similar con motos eléctricas, y fuera de eso no había nadie en el mundo. O sea, en Europa hubo un boom, pero antes no había nada. O sea, realmente sí fue como, pues, vimos mucha lógica en esa solución, ¿no? En movilidad eléctrica compartida, movilidad ligera, de vehículos ligeros. Y entonces le dijimos, hay un componente, como hay un componente importante de tecnología, ayúdanos a hacer un desarrollo para que puedas, a través de tarjetas RFID, que son como las del hotel, las que te dan el hotel, puedas prender tu moto y llevártela. Y entonces nos ayudó, nos asociamos, y pues sí, ellos hicieron toda esa parte del desarrollo. Contratamos a ingenieros mecatrónicos, electrónicos, y pues tenemos ya todo un taller donde no solo estamos desarrollando todo ese software, sino también hardware. Las motos, pues ya habíamos probado diferentes, entonces ya estábamos yendo a China para ver cuál va a ser la moto que nosotros diseñamos a nuestra medida, la tecnología de las baterías, todo eso tuvimos que ahí aprenderlo. Y nos trajimos, más bien hicimos un primer piloto desde un coworking que ya nos habíamos cambiado hacia otra como oficina donde estaban los de esta empresa de desarrollo de software. Entonces teníamos nuestras 2 primeras estaciones y ya podíamos pasar en una estación. Eran estacionamientos, ¿no? Eran estacionamientos, pero ahí era todavía, digamos, todo muy piloto. Y ya podías pasar tu tarjeta RFID en una estación, una pantalla te decía, hola Alejandro, toma la moto 8. Wow. Y metías la tarjeta a la moto 8 y prendía. De ahorita es algo muy... No, era un milagro en ese entonces. Sí. O sea, era un milagro hacer una aplicación nueva para algo tan complejo y con hardware. Sí, con hardware. Sí. Y hardware es ultra complejo. Hardware es ultra complejo. Y ya, entonces ya podías mover tu primera moto, tu moto a la otra estación, ahí la dejabas y ya. Y 2014. Esto ya fue, nos tomó, 2013 el levantamiento primero de Friends Family, luego en 2000, para que llegaran ya las primeras motos. Sí, creo que fue en 2014 cuando lanzamos el primer piloto afuera de la oficina de coworking en la que estábamos. Y lanzamos, digamos, ahora sí ya como al público, algo súper cerrado, pero todavía al público ya
pues sí, ¿quién lo quería usar? Y teníamos, me acuerdo, el primer usuario que la usó, la llevó de un lado al otro, o sea, de una estación, de una estación a la otra. Nunca la volvió a usar, pero fue nuestro primer usuario. Órale, no fue repeat. No fue repeat, ese fue un churn así inmediato, pero pues siempre nos dijo que estaba, porque era como cuate ahí del coworking, nos dijo que estaba padrísimo, pero nunca lo volvió a usar. Y ya, a partir de ahí empezó. Y ya, entonces ahí en ese mismo coworking empezamos a conocer a primeros como inversionistas que a veces que parte iban ahí. Ya nos estamos conectando mucho con todo el ecosistema emprendedor. Creándolo. Sí. Con todos los que estábamos ahí también. Estaban arrancando los primeros fondos de venture. ¿Qué otras empresas de impacto te acuerdas de la época que estaban picando piedra ahí más o menos al mismo tiempo? De impacto, a ver, sé que Iluméxico llevaba más tiempo que nosotros. Ajá. Llevaban un par de años antes. Ya habían arrancado y eran como referente. Híjole, ahorita y ya. Otra que me acuerdo. ¿Sistema Bio ya existía? No sé. Supongo que sí, pero tal vez un pelito después. No me acuerdo. De impacto, híjole, seguramente me saldrá otra mente, pero ahorita no me acuerdo bien. Y bueno, pues ya nos traje, o sea, ya estábamos ya levantando la capital ya estábamos hablando con fondos de inversión para traernos ya un contenedor de motos. Y pues bueno, o sea, me acuerdo perfecto que era, no sé, por ahí de octubre 2014. Y ya nos íbamos a recibir ahí una inversión, ¿no? Una cantidad chiquita, pero se alargaba. Tú sabes cómo es eso, se alargaba y de repente le digo a Eduardo. Por eso tenemos las mismas canas. Exactamente. De repente le digo, oye, o sea, si no cae eso, tenemos un mes o 2 meses ya de cash. Ya éramos un equipo, ya éramos como 15 personas, tenemos mecánicos, ya nos estamos preparando para recibir las primeras motos. Y de repente, pues, o sea, como que no llegaba ese dinero. Y entonces yo me casaba un mes después. Wow. O sea, ahí ya me salía del nido y o sea, wow. Ahora sí, como que cubrir, pues, o sea, mis propios, o sea, digamos, ahora sí, todo, digamos, mi propia vida ya por completo, ¿no? Y pues entonces empezamos a hacer sesiones como de fundraising en las noches, invitamos a los amigos de los amigos y logramos levantar una cantidad de dinero, ya por ese momento importante. Y al menos sí cayó esa otra inversión, y entonces pues ahí como que sobrevivimos en lo que ya entraron los primeros fondos de inversión. Qué maravilla. Y luego entraron los primeros fondos de inversión y pues un crecimiento muy fuerte. Sí. No sé si su momento de mayor volumen de viajes, ¿te acuerdas más o menos en qué año fue? El mayor volumen de viajes seguramente habrá sido por ahí de 2018, yo creo. ¿Y cuántos viajes eran esos? Híjole, eran los miles al día, o sea, sí teníamos ¿Miles al día? Sí, no sé, no me acuerdo bien, pero debe haber sido como unos, a lo mejor, entre 5,000 y 10,000 al día. ¿Qué? Eran los viajes que teníamos, con una flotilla de, si no me equivoco, como de 1,500 motos. No me digas. Sí. ¿Y qué sientes ahorita que dices eso? Pues, o sea, a ver, o sea, la verdad es que siento un orgullo enorme de lo que logramos, porque, pues a ver, o sea, es que ahorita todo esto es contado así rapidísimo. Fue brutal, o sea, brutal todas las diferentes, digamos, retos que teníamos enfrente, todo lo que tuvimos que aprender, porque como te dije, éramos en ese momento los primeros, o sea, yo estaba 8 años en el conducto, los primeros 4 años, no había nada con lo que no hubiéramos podido, o sea, todo lo que nos llegaba podíamos resolverlo. Si había que aprender y meternos a entender la tecnología de baterías, de litio, pues lo hicimos. De las motos, o sea, de hardware, software, levantamiento de capital, recursos humanos, o sea, todo lo aprendimos. Bueno, y me imagino publicidad. O sea, porque en un negocio B2C no es tan nada fácil llegar a esos volúmenes de gente. Sí, pues mucho era, o sea, nosotros, o sea, siempre operamos con una cantidad, o sea, nunca teníamos dinero, o sea, siempre teníamos lo mínimo necesario. Incluso cuando levantábamos capital, pues el dinero se iba rapidísimo por pues, el tipo de modelo de crecimiento que estábamos. Nosotros estamos apostando más a crecer y generar tracción y números más allá de buscar rentabilidad desde el día 1, ¿no? Eso es muy importante. Entonces siempre íbamos con recursos muy, muy limitados para que nos duraran lo más que podíamos. Entonces marketing no hacíamos tanto. Pues las motos solitas, la gente las veía y decían, ¿qué es esto? Y nos buscaban y escribían y había mucho también
como de boca en boca, mucha transmisión de boca en boca, y sí se dio muy orgánico el crecimiento. Muy orgánico el crecimiento, pero sí, o sea, eran tantos. Bueno, y una cosa importante también era, bueno, ponemos motos eléctricas. Ahí todavía no existía, o sea, todavía las apps en los celulares no estaban tan desarrolladas como que para que pudieras hacer esto que se llama free floating, que las motos estén simplemente en la calle o cualquier vehículo en la calle, llegas con el app y lo prendes y te vas. Por eso arrancamos con tarjetas RFID. Entonces teníamos que poner estaciones de recarga. Entonces también ir a hablar y conseguir espacios. Logramos entrar a Walmart, a diferentes estacionamientos públicos, a diferentes lugares. Ya teníamos una red de estaciones, y también ese crecimiento de estaciones, ya también era como entrar al tema como de real estate y todo eso. Wow. También fue un reto importante, y bueno, o sea, pero entonces digo, era un negocio bastante complejo. Tuvimos también que aprender, no había talleres de motos eléctricas. No, súper operativo. Entonces nosotros ¿A dónde llevabas tu moto al taller? No existía. Sí, entonces pusimos nuestro propio taller, especializado en motos eléctricas, solo para nosotros, que también implicó un aprendizaje brutal de cómo pues, optimizar tiempos y en general, o sea, los procesos, checklists, todo. Y entonces sí, o sea, contestando la pregunta, la verdad, súper orgulloso de lo que logramos. Sí, era una mentalidad en ese momento, un flow, que pues simplemente lo que venía lo abordamos y lo atacamos y lo resolvimos bien. O sea, realmente nunca detuvimos la operación, o sea, nunca tuvimos un problema operativo, nunca tuvimos un problema administrativo, nunca tuvimos un problema así grande que detuviera nuestra operación. Operábamos 24 horas. O sea, nos llegaban llamadas al inicio, nosotros contestábamos, o sea, Eduardo y yo contestábamos las llamadas, y el equipo, ¿no? Pero a veces nos tocaba a nosotros, de atención al cliente. Entonces de repente nos hablaban a las 2 de la mañana y tenemos que contestar, oye, que la moto tuve una falla o tuve un accidente o lo que sea. O sea, era duro. No, suena durísimo. Cualquier negocio operativo, o sea, que tengas que estar en territorio operando de A, B o C manera, es un reto extraordinario. Y tu rol en todo esto, ¿cuál era? ¿A qué te dedicabas? ¿Y a qué se dedicaba tu socio más o menos? Yo era el que se encargaba de toda la parte más como hacia adentro, y Eduardo se encargaba de toda la parte como externa. Entonces, digamos, la parte interna es desde recursos humanos, toda la parte financiera, digamos, contabilidad, todo eso. Lo veía también yo, levantamiento de capital, relación con inversionistas, todo el tema de logística, digamos, para importación también era temas que veía yo. Digo, la verdad es que los dos veíamos de todo, ¿no? O sea, y estábamos muy en sintonía con todo. Digamos, yo me especializaba más en todo el tema como, más financiero, administrativo, y desarrollo de negocios también. Entonces, y Eduardo se enfocaba más todo lo que es crecimiento, los usuarios, digamos, el taller también él se encargó de echar adelante. La parte tecnológica también cayó sobre él. Y entonces así un poco, así como que nos dividimos. En su momento teníamos Jordi, que era el socio que nos trajimos de la parte tecnológica, pues él se encargó y eso operaba de manera muy independiente, y así es como nos habíamos dividido. Y sí, muy emocionante. ¿Y luego del PIC qué pasó? ¿Del qué? PIC. O sea, de tener 5 o 10 mil viajes al día. Pues, a ver, o sea, en general, o sea, sí mantuvimos siempre una trayectoria de crecimiento importante. Hubo años antes, en 2016, cuando de plano, o sea, se veían así las gráficas de crecimiento de nuevos usuarios, pero estábamos sujetos a la cantidad de motos que teníamos. Claro. Entonces nos traíamos motos y flotillas cada vez más y más. Llegaban luego ya nuevas diferentes motos, una nueva generación de motos, pero siempre era pues, levantar capital para traer esas motos o conseguir financiamiento para esas motos. En un momento que ya no teníamos esa habilidad o posibilidad, más bien, no habilidad, sino posibilidad de conseguir financiamiento tan fácil. Y entonces ya el crecimiento ya estaba pues, más limitado por la cantidad de motos que teníamos. Entonces, pero aún así cada vez optimizábamos más, cada vez nos acercamos más a ser rentables. Y pues, o sea, entonces sí, logramos justo antes de la pandemia, pues sí estar ya operando un negocio de manera muy ya automatizada, con procesos padrísimos, aunque era todavía chiquito. Nuestra visión era, pues queremos hacer algo enorme, ¿no? O sea, realmente queremos transformar cómo la gente se mueve en ciudades.
Pero bueno, o sea, estamos limitados siempre por temas de financiamiento y que es uno de los grandes aprendizajes. Y pues sí, o sea, como que nos empezamos a quedar un poco estancados, ¿no? O sea, siempre teníamos números suficientes como para seguir consiguiendo financiamiento, pero tampoco eran números así tan exponenciales. Como por ya no necesitar financiamiento. Sí, exactamente. Sí. Y entonces, pues sí, o sea, como que el tema de financiamiento a la mera era lo que nos acabó como deteniendo un poquito. Uh-huh. ¿Y luego la pandemia? La pandemia pues fue un golpe pues durísimo, del cual la verdad nunca se recuperó ya Conduce. Uh-huh. Simplemente pues ahí estábamos, o sea, cayeron los viajes, 90% de nuestros viajes cayeron. De febrero a marzo. De febrero, de un día al otro, o sea, una semana al otro cayeron 90%. Y nunca volvieron a levantar a lo que estaban. Incluso ya cuando la pandemia estaba yendo, nunca volvieron a regresar a los niveles a los que estaban. ¿Por qué? Pues cambiaron los demográficos de las zonas. Cambiaron los hábitos, cambiaron muchísimas cosas. Uh-huh. Y las prioridades de las personas, la gente, pues muchos, el nivel de conciencia en la pandemia aumentó. Pero por otro lado, otros, no sé, como que cambiaron sus prioridades. Entonces simplemente ya nunca regresó a lo que era ahí el ritmo. Aún así, logramos mantener, a partir de 2019, logramos ya tener una operación con rentabilidad de nivel EBITDA, ¿no? O sea, sí logramos demostrar, y éramos de los pocos en el mundo, porque luego ya salieron muchas empresas similares, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, luego con también el tema de los patines. Pero todos estaban perdiendo muchísimo dinero y nadie lograba ni siquiera márgenes operativos. O sea, nosotros ya habíamos dado la vuelta a eso. O sea, ya tenemos una operación súper consolidada, automatizada, obviamente con mucha oportunidad todavía, pero ya habíamos demostrado que sí se puede hacer un negocio de eso. Y ya de la pandemia no hubo retorno. Y hoy ya no opera y Conduce. Sí, no, hoy ya no. O sea, yo me quedé un año después, o sea, digamos, cuando empezó la pandemia todavía me quedó un año pues estabilizar todo. Pues sí, obviamente nos recortamos sueldo. Por suerte teníamos la mensualidad que pues mucha gente todavía no cancelaba porque pues todo el mundo pensaba al inicio que la pandemia iba a ser corta, y esa nos acolchonaba un poquito, y pues de alguna manera logramos sobrevivir ya sin nada de financiamiento. A partir de 2018, 19, ya sin nada de financiamiento, y logramos mantener una operación estable hasta que se cerró, creo que había sido en 2023 o 2024 cuando ya se cerró formalmente las operaciones. Uh-huh. Pero no, o sea, ojo, no fue solamente la pandemia, digamos. La pandemia fue lo que ya pues nos cambió tanto todo, y ya dejó de haber también en algún momento pues capital, y nosotros ya tenemos una estructura muy pesada para levantar fondos, o digamos fondeo para la empresa, que pues, era una combinación de diferentes cosas que ya no podíamos darle la vuelta, y incluso después de la pandemia hacer un pivote o algo, simplemente ya no había recursos, ya nos podemos mover de manera ágil porque traíamos fondos de inversión, 4 fondos de inversión, tenemos una banca de desarrollo, tenemos un vehículo, bueno, tenemos un financiamiento de venture debt, traíamos Friends Fund, o sea, ya era algo muy complejo de operar y muy lento cómo podíamos movernos, y ya no éramos tan atractivos por lo mismo, por tener un cap table bastante complicado para conseguir financiamiento adicional y poder crecer. Y eso era todavía, al menos al inicio, cuando todavía ya empezó a haber mucho dinero en venture, ¿no? Pero eso ya no podía, o sea, ya teníamos algo muy difícil de financiar. ¿Y te acuerdas el día o la mentalidad en la que estabas, o qué estaba sucediendo cuando tú decidiste dar un paso hacia atrás de la operación de Conduce? Sí, sin duda. A ver, ya, digamos, los 8 años que estuve, los primeros 4 años, era estar en este flow y crecimiento y todo. Y luego, digamos, en la segunda mitad, así lo viví yo, pues empezaron a salir pues, problemitas, pero ningún problema que nos tumbara, ¿no? Pero era, oye, pues tal inversión se nos está, o sea, potencial inversión se nos caía. Nos decían que no, cientos de inversionistas, y cientos, o sea, sí, con todos. Problemas técnicos, las baterías, de repente íbamos a tener problemas con las baterías. Y entonces pues eran como golpes al hígado, uno por uno, que cada vez me estaban como que debilitando más, ¿no? Entonces un momento que, digamos, esa segunda parte, esos segundos 4 años, que pues ya era más
empujar, o sea, ya no era tanto que todo fluyera, sino ya era más como empujar para que las cosas siguieran fluyendo. Ahí también yo le dedicaba el 80% de mi tiempo al levantamiento de capital o buscar vender la empresa, ¿no? Por siguiendo el modelo de Venture Capital. Entonces ni siquiera tenía tiempo tampoco mucho, pero entonces todo eso, pues acaban siendo golpes muy fuertes porque tuvimos 5 intentos de M&A y los 5 se nos cayeron, ¿no? Y no porque la empresa no tuviera lo necesario, sino simplemente por cuestiones externas. Y entonces simplemente pues, todo eso que vas construyendo, el tiempo que le dedicas a cada una de estas oportunidades de los que te quieren comprar y luego que se te caiga y se te caiga, entonces son golpecitos. Súper desgastante. Golpecitos. Pero todavía buen nivel de energía, pero ya sentía como un cierto cansancio, ya nos veíamos, Eduardo y yo, físicamente también ya bastante cansados, envejecimos durísimo esos años, o sea, comparado con nuestros amigos, nos veían, ¿qué les pasó? Así me pasa a mí. Sí, o sea, las canas ahí me salieron, me brotaron ahí, o sea, sí, era duro, ¿no? Y entonces sí, un momento ya ahí después, o sea, cuando era lo de la pandemia, que dije, oye, pues ya, o sea, esto ya está difícil de poder volver a fondear. Habíamos contratado una banca, justo antes de la pandemia, unos banqueros de inversión que nos ayudaran a venderla. Ya, o sea, hablamos con todos los que se podía, nadie le iba a comprar, menos en esa época, y luego llega la pandemia. O sea, la verdad es que yo ya no veía por dónde, ¿no? Y ya éramos los dos, aunque nos bajamos del sueldo por la pandemia, que los dos estuviéramos ahí ya era insostenible. Entonces decidí yo pues bajarme y Eduardo se quedó todavía un par de años más operando el negocio. ¿Y qué te dijo Moni? Si se puede saber. Cuando decidí salirme. ¿Te acuerdas? Pues a ver, no me acuerdo exactamente como la conversación, pero pues siempre me ha apoyado, ¿no? O sea, como que siempre ha hecho, o sea, como las decisiones que yo estoy tomando, siempre me apoyó. O sea, nunca fue, oye, no, o sea, al revés. O sea, yo creo que ya me veía también bastante desgastado y pues también veía que también había muchas otras oportunidades y me apoyó mucho en esa decisión. Oye, ¿y en qué año nació Valentina? Valentina nació en 2021. Ok, ya entradita la pandemia, pero al principio. Ya entradita la pandemia. Entonces también te estaba cambiando la vida. Bueno, o sea, en ese momento fue un cambio de vida brutal cuando llega Valentina. Entonces sí, dejo de conducir a inicios de 2021. Moni ya estaba embarazada. Y pues sí, o sea, fue como, me da un tiempo. También quiero ahorita gozar este momento de recibir a Valentina. De gozar el embarazo todavía con Moni y sí, o sea, fue como que un cambio muy importante haber dejado ahí de conducir y muy dura esa decisión, ¿no? ¿Y decidiste tener una vida tranquila el resto de tus días? Tranquilísima. Te retiraste y ahí se acaba la historia. Me retiré con nada de dinero en la cuenta, me retiré. ¿Y estuviste en consultoría un tiempo? Sí, o sea, en lo que dije, me la voy a llevar leve. Primero unos meses de repente no hacer nada, nada más. Pues a ver, sí notaba también ya un desgaste, o sea, un desgaste mental, o sea, que ya no me sentía al mismo nivel de... Deja tú estar en el flow que estaba antes, o sea, ya ni siquiera estaba a nivel cognitivo donde... Un burnout muy fuerte. Un burnout, no sé, también, sí, pero fuertísimo. Sí. También de la mano con, pues no sé si a lo mejor también fue COVID o long COVID o algo, pero de plano no me sentía como claro en la cabeza, como parecía que ya empiezo algo, y decidí llevármela leve, o sea, unos meses, y también en lo que llegaba Valentina, empezar tranquilo, y empecé a platicar con diferentes personas, como que dije, oye, voy a hablar con muchas personas diferentes, y juntar ideas y todo, y luego pues a ver qué va saliendo. Sí tenía Creo que la idea. ya hablamos. Ahí hablamos seguramente, porque ya nos conocíamos desde antes, Sí. pero ahí seguramente hablamos. Sí, no, claro, hablamos ahí. Pero ahí todavía era como hablar simplemente con gente, ¿no? Es decir, dónde estoy, a ver, escuchar qué opinaban, qué ideas había. Y en una de esas conversaciones, pues, estábamos explorando asociarnos, un amigo y yo, también otro Eduardo, en desarrollar, también como que estábamos viendo cómo apoyar empresas que hacían bien al planeta y la humanidad. Más desde el punto de vista como de estrategias de financiamiento, porque pues yo lo viví, de pues, simplemente conseguir cualquier tipo de financiamiento con tal de sobrevivir, pero las consecuencias que tuvo hacia adelante eso,
pues por no alinear bien los intereses, por no tener mucho cuidado. Tampoco había mucho de dónde escoger, ¿no? O sea, no era como que pudiéramos haber hecho las cosas muy diferentes, pero seguir un modelo de venture capital para una empresa de impacto y sobre todo una empresa que aparte tiene hard assets, que tienes que crecer con estaciones. O sea, la verdad, todos tenemos las mejores de las intenciones, pero desde un inicio estábamos pues condenados a complicar, a tener un futuro complicado, sin realmente saberlo todos, ¿no? Los que estábamos ahí involucrados. Entonces, mucho de lo que estábamos buscando este nuevo Eduardo y yo era pues apoyar empresas, también de cómo poderles ayudar o sea, estábamos explorando hasta poner un fondo de inversión. Dijimos, vamos a empezar con consultoría. Y empezamos pues poco a poco hablando con diferentes empresas. Ahí también creo que platicamos de empresas justo de impacto que están buscando financiarse y cómo les podíamos ayudar, qué estrategia les podíamos dar. Naturalmente era un mercado muy chico, entonces tuvimos que expandir nuestras capacidades de consultoría, digamos, la oferta de consultoría. Y luego, pues sí, a la mera hora sí aterrizamos un proyecto en particular, o sea, algunos proyectos, pero en particular uno importante. Y Eduardo decidió luego tomar otro camino y yo me quedé con ese proyecto 2 años. Que estuvo bastante padre porque pude gozar a Valentina sus primer año y medio de manera increíble, tuve mucha flexibilidad. Y bajar el ritmo y la verdad pude aportar bastante a ese proyecto y estuvo muy padre, pero un momento que necesitaba ya como regresar a la acción, ¿no? O sea, y también decía yo, sé que quiero volver a emprender, sé que quiero volver a hacer algo, tengo toda esta experiencia, todavía mucha energía y mucha juventud, aunque no lo creas. No, sí, muchísima, ¿eh? Para el récord, yo creo que eres un alma joven permanente, ya fuera de broma. Sí. Gracias. Y dije, no, o sea, pues tengo que aprovechar esto que tengo, aparte pues una buena red de contactos y volver a hacer algo, o sea, por dónde no sabía. Bueno, y deja tu contactos, relaciones de trabajo. Sí, trabajaste con todo el sector. Tuviste que trabajar con todo el sector. Sí, conocimos a muchísimas personas y pues creamos, creo que una buena reputación de pues, siempre hacemos las cosas bien o tratamos de hacerlas bien. Hablar de frente, honestos, con transparencia. Entonces creo que abrimos como muchas puertas y dije, pues sí, tengo que aprovechar esto. Y además estaba todavía, y es parte como de mi ADN, toda la parte de impacto, ¿no? De yo tengo que hacer algo que otra vez ser parte de la solución y no ser parte del problema. O sea, sabía que por ahí iba a ser, ¿no? Y aparte en esas épocas ya se estaba empezando a secar el dinero de venture. Y yo sabía que no quería volver a hacer algo así, venture a un nivel de riesgo tan tipo VC, o sea, que es 100x o fracaso. Exacto, ahí sí no me quería volver a meter. Perder lana años hasta ver si un día la logras. Exactamente, o sea, no era compatible con el estilo de vida que quería tener, ni mi filosofía, ni con esta visión de impacto, ¿no? Porque yo sí creo que no, o sea, bueno, el modelo tradicional de venture, que es más enfocado en tecnología o crecimiento exponencial, no aplica necesariamente, o la mayoría de los casos, al mundo de impacto, ¿no? Porque el mundo de impacto está la parte social, toda la parte ambiental, se mueven otros ritmos y no puedes dar esos crecimientos. Esos crecimientos de venture, pues, es enfocado a retorno a shareholders y el mundo de impacto, pues, tienes que tener una visión mucho más multi-stakeholder. Entonces, sabía que por ahí iba la cosa, pero todavía tenía unas ideas. Pero bueno, o sea, como que sabía que algo ya seguía, ¿no? Porque pues, la parte de consultoría ya no estaba buscando yo nuevos clientes y ya como que pues empecé a decir, oye, pues, o sea, como que no aburrirme, pero bueno, sabía que tenía para más que eso, ¿no? Ya te estaba empezando a picar el bichito. Ya estaba empezando a picar. ¿Y luego qué pasó? Nos fuimos a comer. Exactamente. Nos fuimos a comer. Sí. No, me acuerdo en ese momento yo estaba buscando, yo ya sabía, para ese momento ya habíamos intentado y fracasado levantando pues una lanita un poco más seria. Sí, ya habíamos levantado nuestra serie Semilla en Toronto, Friends and Family, o sea, atravesamos todo eso sin poder prometer, como tú dices, retornos exponenciales a nadie, ni, bueno, es más, ni prometer retornos. En ese momento estábamos todavía. Y fracasamos levantando una rondita un poco más grande para crecer. Y yo sí pensaba, es que necesitamos un buen CFO.
O sea, necesitamos un buen CFO que tenga callo, que tenga mucha experiencia, que haya atravesado este tipo de cosas, que haya levantado, deslevantado, rentabilizado un negocio, operado un negocio territorial además. Y estábamos en esa búsqueda y tú me escribiste en LinkedIn para vernos. Y yo, no, pues es que no se puede soñar demasiado alto. O sea, fui muy emocionado de esa comida. ¿Te acuerdas? Sí, claro, me acuerdo perfecto. Y cuando te había buscado antes para el tema de consultoría, porque pues hablamos una vez y me platicaste de Toroto, dije, wow, o sea, ya estaba siguiendo lo que estaban haciendo, pero dije, wow, o sea, yo dije, estaría padre poder colaborar con Toroto de alguna manera en algún momento, ¿no? O sea, como que yo también ya tenía algo ahí, pero te busqué más como para también, pues tenía como una idea de por dónde podía empezar algo, y simplemente pues para tocar base, ¿no? Y en esa misma comida me dijiste, oye, vente, ¿no? O sea, si quieres regresar al rush. Sí, exacto. Si estás en eso. Exactamente. Sí, aquí hay muy buen rush. Aquí hay muy bueno. Tantito nomás. Y ha sido increíble, Alex. Ahora ya tuve chance de trabajar. Dicen, y esto te lo he dicho en privado también, no quiero que la gente piense que estoy exagerando. Dicen que no conozcas a tus héroes, pero yo tengo la posibilidad de trabajar con uno de los míos y ha sido increíble. Y ahora ya hasta lo pude entrevistar. No, ya ha sido increíble este lado. De verdad que tienes una historia fascinante, Alex. Sobre todo una historia pionera. O sea, yo creo que así como decidiste irte a Hong Kong, has tomado muchísimas de las decisiones en tu vida, pero sin ser descuidado, porque todo lo has hecho pues construyendo una familia, construyendo coherencia, construyendo consistencia. Eres atleta, eres un gran papá, creo que eres un gran hombre. Entonces, pues para mí creo que tienes una historia extraordinaria. Definitivamente yo sí te quiero decir, para mí sí fue una inspiración. O sea, para mí ya fue más fácil, porque yo sí vi la portada de la revista donde fuiste emprendedor del año y yo ya sabía que se podía, ¿sabes? A mí ya... Sí. A mí ya nadie me tuvo que decir que es imposible. No, yo ya sabía que alguien había puesto una empresa, la levantó lana, hizo hardware, hizo software. En la misma época en la que Uber estaba llegando a México. O sea, yo eso no puedo exagerarlo porque me parece de verdad extraordinario lo que has hecho con tu vida. Y llevas pues varios más años que yo, tampoco tantos, demostrando con tus actos que este es tu camino. Y eso es mucho más fácil de decir que de hacer. Hoy tienes 2 hijas increíbles, Moni también, una pareja espectacular. Y pues creo que muchísimo de qué sentirte orgulloso. Y aprecio enormemente que hayas ahora compartido tu historia en este podcast. No, pues gracias por el espacio para compartirla y bueno, ya ha sido, o sea, y gracias por las palabras. Uno luego no lo ve tanto de este lado, ¿no? Yo soy también muy como autoexigente, pero sí, o sea, ahorita que lo dices, la verdad es que hay muchos elementos de donde sentirse orgulloso, también muchos errores y muchas áreas de oportunidad, pero bueno, al menos, o sea, sé que quiero seguir en este camino de hacer un bien, de cambiar las cosas, cambiar sistemas, cambiar, sí, digamos, de resolver problemas hacia adelante, ¿no? Y pues es camino difícil. Todos los caminos son difíciles, pero este es todavía más, pero pues también tiene sus recompensas, ¿no? Gracias, Alex, por la plática. No, gracias a ti, San. Gracias por escuchar este episodio. Si fue útil para ti, te invitamos a que lo compartas con otras personas. También puedes seguirnos en nuestras redes y seguir al tanto de todo lo que hacemos y publicamos. Nos vemos a la próxima.